otras Biblias le han puesto el asesinato nace en el corazón. Así que hermanos, con eso en mente, no matarás, o la ira, hermanos, que está detrás de ese pecado tan feo. Vamos a meditar la palabra de Dios esta tarde y dice así. La leemos, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, y vamos a estudiar cada qué significa estas palabras, hermanos, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Y luego, hermanos, ahí él nos da dos ejemplos. Uno, un hombre que traía una ofrenda al altar en el Antiguo Testamento. Y dos, un hombre que está peleando con un adversario y le dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Y aquí habla de un problema legal, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Vamos, hermanos. Vamos a ver cómo el Señor Jesús, ¿verdad?, aplica la ley a nuestras vidas. Comienza este pasaje diciendo: oíste que fue dicho a los antiguos. Hermanos, ¿por qué no dijo el Señor, fue escrito en la ley, no matarás? Porque, hermanos, lastimosamente en aquellos tiempos la gente no podía leer la ley porque no tenían la ley para leerla. En aquellos tiempos la tecnología no estaba avanzada para que cada uno pudiera tener una Biblia en sus manos como nosotros hoy, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, pues no eran libros, no que eran rollos, y solo estaban en las sinagogas y pocos hombres tenían acceso a ellos. La mayoría de ellos eran solamente los maestros de la ley. Por tanto, la gente tenía que depender de lo que escuchaba y no de lo que ellos leían. Y, hermanos, el problema que había pasado es que la gente escuchaba la ley de los fariseos, pero ellos la habían malinterpretado. En estos casos las interpretaban a media, y en otros casos, hermanos, completamente torcían las escrituras a su conveniencia. Aparte de la ley, habían añadido mandamientos de hombres ellos también. Entonces Jesús les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Porque esto, hermanos, era lo que ellos habían escuchado. Y esto es muy similar, hermanos, al tiempo de la Reforma Protestante, hermanos, donde la gente también ya, cuando todos los libros de la Biblia habían sido escritos, hermanos, en un tiempo de más de 1500 años, 40 diferentes autores escribieron estos libros de la Biblia, hermanos, desde Moisés hasta el apóstol Juan, y luego, hermanos, los tomaron todos juntos después de 1500 años e hicieron, hermanos, lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero, hermanos, lastimosamente la gente no podía leer la Biblia. Y es más, hermanos, ni siquiera la habían traducido a los idiomas que la gente podía entender. La gente ya hablaba inglés, español en Europa, hermanos, hablaban portugués, hablaban muchos idiomas, y ellos la habían dejado en el latín para que la gente no pudiera leerla, no pudiera entenderla, y ellos poder, hermanos, los líderes del tiempo de la Reforma, hermanos, la Iglesia Católica, poder, hermanos, enseñarle lo que ellos quisieran, y la gente, hermanos, tenía que creer todo lo que la gente le decía, hasta que, hermanos, el primer libro impreso fue la Biblia. El primer libro que se imprimió fue la palabra de Dios, y comenzó a circular, hermanos. Se tradujo al alemán, se tradujo a otros idiomas, y la gente comenzó a leer la Biblia y se dio cuenta de la verdad y comenzó a protestar, hermanos. Y de ahí es que salen las iglesias protestantes o evangélicas, que separaron las iglesias reformadas. La palabra reformada significa como restaurar o volver al original, que ellos querían volver al evangelio bíblico. Y, hermanos, nosotros en estos tiempos, lastimosamente, no aprovechamos el beneficio y la bendición que tenemos de poder leer la Biblia, hermanos. Nosotros no tenemos que depender solamente de lo que se escucha, sino que nosotros podemos leer y verificar si esto es cierto, hermanos. A mí me gusta tanto ese pasaje de Hechos donde dice la Biblia que Pablo llega a una ciudad que se llama Berea, y cuando Pablo llega a esta ciudad les comienza a predicar
que Jesús era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y estos hermanos que hacen, comienzan a leer el Antiguo Testamento. Que Él murió por nuestras iniquidades. Y miraban en Isaías 53 y miraban que era cierto. O de que Él pagó el precio por nosotros, y leían otro pasaje. Y así estos hombres vinieron a creer, hermanos. Y lo mismo se nos llama a nosotros hoy en nuestros tiempos. Nosotros somos llamados a leer la Biblia, a examinar toda predicación, hermanos, a la luz de las Escrituras. Hermanos, aunque era el mismo apóstol Pablo, ellos no solo decían amén porque él lo predicaba, ellos, los hermanos de Berea, chequeaban con la Escritura. Y nosotros igual, hermanos, en estos tiempos, aunque sea yo el que les esté predicando, hermanos, ustedes no deben decir amén a todo lo que yo digo, si no va con una base bíblica. Porque, hermanos, por eso Dios nos ha dado su Espíritu a todos nosotros para leer las Escrituras. El que está falto de sabiduría, pídasela al Padre, el cual se la va a dar en abundancia. Pero el que duda, hermanos, de semejante, dice, a las ondas del mar, que es llevado de aquí a allá. Y el que duda no va a recibir nada. Pero, hermanos, ¿cuántos creemos que Dios nos puede dar sabiduría para leer la palabra de Dios? Amén. Sabiduría para comprender las Escrituras. Así que, amados hermanos, en aquellos tiempos ellos solo habían escuchado que fue dicho por los sacerdotes. Pero, hermanos, el Señor les dice aquí, hermanos, oísteis que fue dicho, versículo 21, a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, me gusta tanto, hermanos, esta parte que dice él, yo os digo. O sea, hermanos, Jesús les dice, aquí hay alguien que es mayor que los escribas y fariseos. Aquí hay alguien que es mayor, porque el que le dio la ley a Moisés fui yo, les está diciendo Jesús. ¿Quién puede interpretar la ley sino yo? Porque yo la di, mi espíritu la inspiró. Yo se la di a Moisés. Y los escribas y fariseos dijeron, eso es lo que Jesús les dice, no matarás, y el que no matare ya está todo bien, pero yo os digo que el que se enoje. O sea, hermanos, el problema es estudiando yo, hermanos, el contexto histórico, los fariseos le decían a la gente que si no habían cometido el acto del asesinato, hermanos, ya estaba todo bien, aunque tuvieran corazones llenos de odio. Pero Jesús les dice, no, ese no es el propósito. El propósito es de que, hermanos, aunque con solo el odio, eso ya nos hace dignos de la condenación eterna. Eso es lo que Jesús les enseña. Hermanos, porque, hermanos, ¿cuál es el verdadero propósito de la ley? ¿Se acuerda que estudiábamos que era amar a Dios y al prójimo? El mandamiento de Dios, hermanos, no matarás, se cumple, hermanos, no solamente no llevando a cabo el acto, sino que se cumple, hermanos, amando a la persona, que es lo que Dios quiere. De que, hermanos, nosotros pues amemos a la persona, pero lastimosamente, hermanos, ellos habían dicho que con solo no matarás, que no cometieran el acto del asesinato, ya todo estaba bien. Pero, hermanos, el Señor Jesús les dice que, lo leemos aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y, hermanos, para entender esto, pues estudiemos cada una de estas palabras. Y la primera, pues es fácil de comprender, hermanos, el enojo. O tener resentimiento en nuestros corazones ya nos hace culpables ante Dios. Hermanos, el estar enojado, enemistado, ya nos hace, hermanos, que tengamos que arrepentirnos de ese pecado. Y debemos, hermanos, pedirle al Señor que nos lave con su sangre. Y debemos pedirle al Señor, hermanos, como le dice David, crea en mí un corazón limpio. Hermanos, David, cuando hace esa oración, usted se recuerda que él había mandado matar a Urías Eteo, al esposo de Betsabé. Y David, hermanos, ante el pecado que él había cometido, él le dice al Señor, crea en mí un corazón limpio. Lávame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Y aunque quizás usted y yo no hemos llegado tan lejos como David, lo que Jesús quiere es que cortemos el pecado lo más pronto posible, para que no lleguemos a esos actos malvados como el que cometió David. Hermanos, esto es verdad. No todo el pecado es igual. Y quisiera explicarme un poco en esto, hermanos. Todos los hombres
Romanos 3:23, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres somos pecadores, hermanos, todos. Pero Jesús le dijo, hermanos, a aquellos hombres que lo rechazaron a él, a los fariseos, que en el día del juicio ellos iban a ser castigados más duros por su pecado que los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Usted se recuerda cómo eran los hombres de Sodoma y Gomorra, hermanos? Eran homosexuales, eran malos. Cuando aquellos ángeles llegan a visitar a Lot, hasta querían abusar de ellos físicamente, eran hombres perversos. Pero Jesús les dice, hermanos, que esos pecados tan feos que ellos hacían, iban a pagar por ellos. Pero los fariseos tenían un pecado mucho peor, que era que habían rechazado a Jesús, a Dios mismo en carne. Porque ellos habían visto los milagros y le habían rechazado. Y Jesús les dice, su pecado van a tener peor castigo que ellos. Peor castigo que Tiro y que Sidón. Y hermanos, es igual. Como más adelante habla del adulterio, hermanos. El adulterio, llevar a cabo el acto, trae peores consecuencias que solo pensarlo, imaginarlo. Pero es que el Señor no quiere que ni lo imaginemos, hermanos. Hermanos, el Señor quiere que cortemos con el pecado de un solo. Me gusta, hermanos, como lo dice la Biblia, hacer morir. Hermanos, es que debemos matar estos sentimientos pecaminosos. Hermanos, la ira, el enojo, hermanos, que yo sé que en una parte nos viene natural, ¿verdad? Porque nuestros papás eran así y por sangre ya lo traemos y tenemos un carácter quizás un poco colérico, sanguíneo, lo traemos, hermanos, es verdad. Todos venimos golpeados, ensuciados por el pecado, hermanos, y con caracteres ya malos por el pecado, pero en Cristo somos llamados a ser como Él. Y lo que tenemos que hacer es venir a sus pies y decirle, hermano, yo soy bravo, enojado. Señor, cámbiame y ayúdame. Amén. Y ese acto de humildad, dice Santiago, que Dios da mayor gracia a los humildes. Ese acto de humildad el Señor lo ve y Él se va a glorificar. Y es más, quizás, hermanos, bendita debilidad que nos lleva hacia nuestras rodillas a pedirle a Dios que nos ayude. Quizás esto va a ser algo con lo que luchemos el resto de nuestras vidas, quizá, pero va a ser algo que nos haga ver lo débiles que somos, lo imperfectos que somos, y algo que nos hace ver nuestra dependencia de Dios, y que constantemente tenemos que venir a Él, porque separados de Él nada podemos hacer, hermanos. Separados de Él no podemos vivir la vida cristiana. Separados de Él vamos a volver al viejo hombre, dice la Biblia, con sus enojos, sus iras y sus vicios. Así que, hermanos, el Señor Jesús aquí quiere romper la raíz de este pecado, hermanos. Así que en primer lugar, hermanos, el Señor no quiere que ni estemos enojados con algo. Hermanos, que Dios nos ayude con su espíritu para poder perdonar, hermanos. Y esto también es cierto, en muchas ocasiones este va a ser un proceso. Y esto es algo, hermanos, de que esto es verdad. Es fácil decirle a alguien, es fácil, tú debes perdonar. Pero, hermanos, difícil es estar en los zapatos de esa persona que ha sufrido la afrenta. Por tanto, Gálatas 6:1 dice que cuando veamos a alguien que ha fallado en algo, lo vayamos y lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, en estos pecados como la ira, el adulterio que vamos a leer, nadie puede tirar la primera piedra, hermanos, porque todos acá somos carne y todos somos débiles. Y no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las dificultades de la vida. Antes bien debemos humillarnos y pedirle a Dios que nos ayude y que ayude a la persona que ha sufrido, hermanos. Porque hay personas, hermanos, que han sufrido mucho y están muy dolidos y están muy heridos. Y este debe ser un proceso que el Espíritu Santo va a sanar. Y hermanos, pues yo he escuchado cosas, ¿verdad? Que hay que dejar que el tiempo siga, pero el tiempo puede ser peligroso, hermanos. Porque vamos a estudiar que el tiempo puede crear una raíz de amargura. Es el tiempo en la presencia de Dios, hermanos, el que puede sanar. Y va a tomar tiempo. A mí me gusta, hermanos, una hermana que dice que era una reportera que estaba entrevistando al hermano Charles Stanley, porque Charles Stanley tiene un libro que se trata sobre la ira. Él dice, hermanos, de que su papá falleció cuando él tenía 9 meses
Y que, hermanos, pues su mamá se casó con otro señor y su padrastro nunca tuvo hijos con su padrastro, pero su padrastro era un hombre enojado y que le maltrataba a la mamá, les gritaba, y él dice de que el vivir en ese ambiente él se hizo iracundo. Hasta llegó un punto donde, hermanos, él dijo, dice Charles Stanley, que hasta le dijo al papá que lo quería matar. Y cuando él viene a Cristo, pues él dice que él tenía que lidiar con todos estos sentimientos. Y eventualmente dice él de que él hasta le va a pedir perdón. Y dice que cuando él iba a pedir perdón a su padrastro, dice que el padrastro le dice, no. ¿Por qué? Porque si yo fui el que te hice el mal a ti. Pero él le dice, no, yo quiero pedirte perdón, aunque tú me hayas hecho más el mal a mí, porque yo también, dice él, reaccioné y yo me quiero quitar esto de mi corazón. Y hablando con la reportera, contándole a Charles Stanley esto, la reportera le dice, pero es que yo perdono y después a los días me vuelvo a sentir aquello. Y él le dice, pues tienes que volver a orar y volver a orar y volver a orar. Y sí o no, hermanos, quizás muchos podemos testificar aquí, con el tiempo aquella herida se comienza a sanar, con el tiempo aquella herida, hermanos, se comienza a olvidar, con el tiempo aún los recuerdos, hermanos, ya no se sienten tan amargos como antes. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros, de que busquemos de su rostro en oración y que reconozcamos que ninguno acá es perfecto, hermanos. Pero esa no es excusa también para no perdonar. Debemos dar pasos hacia ser como Cristo Jesús, quien aún en la cruz del Calvario, hermanos, Él oraba por aquellos que lo crucificaban, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En especial si es alguien que no es creyente, hermanos. Si es alguien que está en tinieblas, como lo llama la Biblia, muerto en delitos y pecados. Y es verdad, las personas cuando pecan allá afuera, hermanos, ellos son responsables por sus pecados. Y un día van a dar cuenta de Dios. Y Dios los va a juzgar por sus pecados. Pero también al mismo tiempo es verdad de que lo hacen, hermanos, porque el espíritu de las tinieblas mora en ellos. Efesios 2, 1 al 3 dice que el espíritu de desobediencia moraba en todos los que estamos aquí, hermanos. En todos moraba antes el espíritu de desobediencia. Pregúntale a mis papás si yo quería venir a la iglesia. No, le huía. ¿Por qué? Porque un espíritu de desobediencia moraba en nosotros. ¿Pero por qué hoy quiero venir a la iglesia, hermanos? Porque ya no es el espíritu de desobediencia, el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo creí en Jesucristo me libertó de aquello. Y a todos, hay a muchos que estamos acá también. Así que debemos orar, hermanos, mucho. Hermanos, que el Señor nos ayude. En primer lugar, el enojo, ya lo acabamos de hablar. En segundo lugar es cualquiera que le diga necio a su hermano. Voy a decir un par de palabras, hermanos, que van a sonar fuertes. Y no quiero decir malas palabras, ¿verdad? Sino que yo solo quiero explicar lo que está aquí, hermanos. La palabra necio, en algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, por ejemplo, aparece como raca, que era una palabra aramea. Una expresión que viene significando, hermanos, como decirle cabeza hueca a alguien. Pero va más allá de eso. Es un insulto hacia la inteligencia de alguien. Es llamarlo estúpido a alguien, hermanos. Entonces Jesús nos dice aquí que a cualquiera que le diga necio, yo sé que se nos traduce en español la mejor manera que Reina Valera pudo, pero lo que nos dice aquí la Biblia es que si yo comienzo a humillar a alguien y a decirle que no es muy inteligente y a tratando, hermanos, por alguien que es estúpido, eso es digno de que yo vaya hacia el infierno, porque un creyente no debe de estar tratando a alguien así, hermanos. Nunca debemos estar maltratando a alguien, haciéndolo sentir, hermanos, de que son no muy inteligentes, ¿verdad? Como nos dice aquí la palabra. Raca era un insulto de menosprecio hacia la persona. Hermanos, nosotros como creyentes, es verdad, la Biblia nos dice que andemos no como necios, sino como sabios. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a ser sabios. Y la palabra de Dios nos llama, hermanos, a tener misericordia por las personas. Y debemos, hermanos, tener cuidado con humillar a alguien. La siguiente palabra, fatuo, hermanos. Oiga cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Llamar a alguien idiota. Llamarlo imbécil. Hermanos, la enseñanza es clara. Yo no tengo que quitarle la vida a alguien para ser homicida. Con solo maltratarlo verbalmente, hermanos, yo ya soy culpable.
delante de Dios. Hermanos, que esto nos enseña a nosotros, los esposos, por ejemplo, a no maltratar a sus esposas verbalmente o a los hijos. Hermanos, yo creo que si algo, hermanos, impacta la vida de los niños es que los papás los maltraten con palabras duras e hirientes. Yo me recuerdo, hermanos, por ejemplo, cuando enseñaba yo escuela dominical, que uno, hermanos, de los alumnos venía hacia mí y me comentaba, hermanos, mi mamá me dice de que yo soy la razón, que ella es infeliz, y tenía como 11 años el niño, y mi mamá me dice cosas, y me comenzaba a decir las palabras que la mamá le decía, y me dice, y lloraba el niño, y me dice que yo soy el culpable, que ella sea infeliz. Y yo le dije, tú no eres el culpable que ella sea infeliz, su propio pecado es el culpable que ella sea infeliz, le dije yo. Hermanos, nunca debemos hacer estas cosas porque lastimamos a las personas. Y hermanos, por ejemplo, alguien quizás con baja autoestima viene y nosotros lo comenzamos a maltratar. O alguien que quizás Dios no le ha dado la inteligencia que le ha dado a alguien más. Hermanos, el cristiano no debe hacer estas cosas. Traigo una escritura en 1 de Juan 3:11. Y oigan lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Hermanos, este es el mensaje de Dios, que nos amemos unos a otros. Y ahí nos da un ejemplo la Biblia. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. No como Caín, que él era maligno y él mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Aquí el Espíritu de Dios nos lo dice. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Paremos ahí un segundo. ¿Cuál fue la causa que llevó a Caín a aborrecer a Abel y a matar a Abel? Hermanos, de que él miraba que Abel era un hombre que hacía las cosas rectas para Dios. Él se humillaba para Dios, él servía a Dios. Y Caín, hermanos, se comenzó a llenar de envidia. Y dice la Biblia de que cuando ellos trajeron un sacrificio a Dios, Dios vio con agrado a Abel, pero él no le agradó Caín. Y dice que Caín se enojó. Y Dios le dijo a Caín que tuviera cuidado con el pecado. Porque el pecado se quería enseñorear de él. Pero tú tienes poder para controlarlo. ¿Y qué pasó, hermanos? Caín dejó que aquel sentimiento se apoderara de él y llevó a cabo el asesinato de su hermano. Y mira el siguiente versículo, 1 de Juan 3:15, lo que nos dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, otra vez. Caín, cuando ofrecieron ese sacrificio, él ya era homicida ante los ojos de Dios. Porque ya su corazón estaba lleno de odio y de maldad. Hermanos, nuevamente, el Señor lo que más le importa es nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las hechicerías, las borracheras. Todas las maldades que vemos en el mundo salen del corazón de los hombres. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios nos llama a amar y a no caer en esta trampa, hermanos, de aborrecer en nuestro corazón. Y mire lo que nos dice nuestro pasaje, Mateo 5:23. Ya nos ha dicho la Biblia, hermanos, de que tener un corazón así nos llevará al infierno de fuego. Que el que aborrece no tiene vida eterna permanente en él. Por tanto, el 23, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ve y presenta tu ofrenda. Hermanos, el Señor aquí nos está diciendo de que no nos sirve, hermanos, en aquellos tiempos ellos traían sacrificios, que no nos sirve venir con sacrificios si hemos llamado a alguien raca o fatuo, o si estamos con enojo con alguien, y si hemos dañado a alguien, si hemos maltratado a alguien, si sabemos que algo tiene alguien contra nosotros porque nosotros le hemos hecho una maldad, debemos dejar nuestra ofrenda mejor ahí. Porque, hermanos, me gusta lo que le dice Dios a Saúl, es mejor la obediencia que los sacrificios. Otra vez, hermanos, un ejemplo.
¿Se acuerdan lo que estudiábamos? Que los fariseos hacían largas oraciones, pero para Dios eran abominación. ¿Por qué? Porque ellos devoraban las casas de las viudas. Hermanos, otra vez, nosotros, lo que Dios le dice en Isaías, los primeros capítulos a Israel, que cuando ellos se reunían para adorarlo, Él no lo podía soportar. Dice que Él aborrecía cuando ellos se reunían. ¿Por qué? Porque sus corazones eran llenos de maldad. Entonces, hermanos, Dios lo que quiere es que si traemos ofrenda o le queremos servir, sea con un corazón limpio. Ya cuentas con Él. Y es más, quizás yo no venga así. Yo debo orar, pero debo orar para que Dios me fortalezca para ir a pedir perdón a la persona que yo lastimé. Y también perdón a la persona que quizás me ha hecho el daño a mí. Y que Él me llamó raca. Que Él es el que me ha hecho el mal a mí. Hermanos, usted ve siempre David cómo lo hizo de bien, ¿verdad? Con Saúl, de que aunque Saúl le hacía el mal y lo perseguía, David no le pagó mal. ¿Y qué pasó al final? Dios se encargó de Saúl, hermanos. Saúl hasta se quiso quitar la vida a él mismo, hermanos. Sus pecados lo llevaron a la perdición, pero David quedó limpio de su sangre porque él no se vengó. Me gusta esa parte de que está haciendo sus necesidades Saúl, ¿verdad, hermanos? Y David lo encuentra en una cueva. David ya tiempo andaba huyendo de Saúl. Saúl lo perseguía con ejércitos porque Saúl sabía que él iba a ser el rey de Israel y lo quería matar. Y de repente entra Saúl a una cueva sin saber que ahí estaba David. Y David tiene su espada. Y David le puede cortar ahí la cabeza. Pero David dice que solo le corta, hermanos, de su manto. Y sale Saúl sin darse cuenta, se va. Y allá sale David, se lo enseña. Tuve tu vida en mis manos, pero no será mi mano contra ti. Jehová juzgue entre tú y yo. Y esa, hermanos, debe ser nuestra actitud como cristianos. Amén. Mateo 9:13, Jesús le dijo así: id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Otra vez, hermanos, al Señor le gusta más la obediencia. O al Señor le gusta más que tengamos misericordia antes que ofrecer muchos sacrificios. Hermanos, ¿y qué es misericordia? Misericordia es cuando no le pagamos a alguien como esa persona se lo merece. Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia. ¿Y qué dice el Salmo 103? Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Eso es misericordia, cuando no le damos a alguien lo que esa persona se merece, sino que dejamos que Dios actúe, porque escrito está, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, y cuando yo me quiero vengar, ¿sabe qué estoy yo diciendo? Que yo no confío en la justicia de Dios. Cuando yo me quiero vengar, lo que yo estoy diciendo es que yo sí le voy a dar justicia y Dios no. Pero cuando yo lo dejo, hermanos, y dejo que el Señor, que Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, hermanos, Dios se encargará, porque Él es justo. Amén. Digamos que haya sido un hermano en Cristo. Pues dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina. Amén. Él azota al que toma por hijo. Si es un cristiano el que nos ha hecho el mal, si él es cristiano, Dios lo va a azotar, hermano. Y si él no es cristiano, todo lo que siembra se cosecha también. La justicia de Dios vendrá sobre su vida, hermano. Amén. Pero Dios no quiere que nosotros carguemos con esto, porque el Señor sabe de que eso es veneno para nuestro corazón, hermanos. Creo en la pantalla poner Hebreos 12:15. Miren lo que dice ahí, hermanos. Mirad, dice. O sea, tengan cuidado, miren bien. Hermanos, esto nos lo dice Dios a nosotros hoy. Miremos bien, hermanos. Que ninguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, hoy nada menos cuando estábamos en el hospital el lunes y nos decía la doctora, enfermera, de que los bebés sienten cuando los papás están enojados. Y nos testificaban de unos papás que ya no aguantaban, que lloraba tanto el niño y lo agarraban. Que se callara, y el niño más lloraba. Y ellas nos decían, las enfermeras, los niños sienten la tensión, sienten el enojo. Ahora, hermanos, esto es verdad también. Todos nosotros sentimos, hermanos, la tensión.
Cuando hay alguien amargado, hermanos, ¿verdad que todos lo sentimos? Cuando nosotros estamos enojados, ¿verdad que todo se siente, hermanos? Todo se siente. ¿Y qué dice ahí la Biblia? De que la amargura estorba y que muchos son contaminados. Este es el problema, hermanos. Cuando tenemos amargura, es de que no solo nosotros nos contaminamos, contaminamos a la gente, amargamos a la gente. Otra vez, papás, ¿verdad? Hermanos, no vivamos amargados en nuestras casas, porque vamos a amargar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y dice ahí, hermanos, que vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, no vale la pena dejar de alcanzar la bendición de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. De tener una buena relación con Dios, por querer mantener esto que me va a envenenar. Antes bien, hermanos, debemos dejarlo, hermanos, en las manos de Dios y venir a su presencia y pedirle promesas como la que está, creo que es el Salmo 16, no recuerdo exactamente, donde dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Hermanos, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, para que seamos libres de todo, hermanos, amargura y tristeza. Y aquí dice que es una raíz. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol. O sea, hermanos, si yo dejo que el sol se ponga sobre mi enojo, o sea, hermanos, otra vez, todos somos humanos, ¿verdad? Todos somos carne, hermanos. Todos nos enojamos. Pero yo no debo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Yo no debo dejar irme a dormir día tras día con ese enojo. ¿Por qué? Porque se va haciendo una raíz de amargura en mi corazón, hermanos. Y aquello se va haciendo más grande y más profundo y más. Y luego eso, hermanos, cuesta sacarlo. Y voy a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Por tanto, hermanos, después, hermanos, también de esto, de la abundancia del corazón habla la boca. De nuestros labios van a salir estas palabras que dice aquí Jesús, hermanos. Fatuo, necio. Vamos a comenzar, hermanos, a maltratar a las personas. Vamos a comenzar, hermanos, a herir personas. Y a hermanos, lastimar, atentar contra su dignidad. Y esto, hermanos, es lo que el Señor no quiere que suceda en ninguno de nosotros. Y miren lo que dice el 25, hermanos. Lo tenemos, Mateo 5, 25. En primer lugar dijimos, hermanos, que aún mi ofrenda la debo dejar a un lado. Debo estar a cuentas con el Señor. Y vamos a decir más cosas sobre esto, pero el 25 y el 26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y ahí nos da una advertencia de poder llegar hasta la cárcel y de pagar, hermanos, todo el daño que hayamos hecho. Otra vez, hermanos, si hemos nosotros los que hemos ofendido, pues mucho más tenemos que ir a pedirle perdón a la persona que hemos dañado, para poder estar bien con Dios, para poder ofrendarle a Dios, para poder orar a Dios. Debemos de pedir perdón, hermanos, si hemos ofendido. Hermanos, traigo en la pantalla Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Hermanos, sí depende de nosotros. Porque Pablo sabía, hermanos, que hay personas con las que no se puede estar en paz. Sí depende de nosotros. Estemos en paz con todos los hombres, hermanos. O sea, miren, aquí le dice, ponte de acuerdo. Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. O sea, nos está diciendo a nosotros los creyentes que demos el primer paso, hermanos. Para procurar, hermanos, la paz. Pero si no se puede, hermanos, si ya no depende de nosotros estar en paz con los hombres, ya no se puede hacer nada más. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es no tener en nuestro corazón estos enojos y esta amargura por la cual vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, mire, por ejemplo, traigo otra escritura, 2 Timoteo 4, 14 al 15. Aquí Pablo habla de un hombre, hermanos, que le ha hecho muchos males a él. Ahora, hermanos, quisiera rápidamente decir algo así, rápido. Usted mira, hermanos, que, por ejemplo, en Filipenses 3, el apóstol Pablo llama a los falsos profetas perros. Jesús los llama lobos rapaces.
Judas, en el libro de Judas, capítulo 3, creo que es el versículo 10, los llama, dice que son como animales irracionales. Hermanos, quiero hacer este punto. Yo puedo venir y decirles a ustedes, hermanos, tengan cuidado de los falsos profetas. Ellos son lobos rapaces. La Biblia los llama que son como perros. Y estar bien con Dios. Porque estoy diciendo, hermanos, lo que la Biblia dice de hombres que son malos. Pero lo que yo no puedo hacer es maltratar a mi compañero de trabajo, maltratar a mi esposa, maltratar a un hermano de la iglesia, tener algo personal contra alguien, hermanos, y comenzarlo a maltratar y comenzarlo a odiar, hermanos. Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Pero aquí mira, hay un hombre que es malo. Alejandro el Caldero, le dice Pablo a Timoteo, me ha causado muchos males. Hermanos, a Pablo vemos que en ocasiones lo apedrearon, dice él, que lo azotaron. Hermanos, ¿qué cosas no le habrá hecho este hombre a Pablo? Muchas. Pero ¿qué dice él? El Señor le pague conforme a sus hechos. Hermanos, él lo deja en las manos de Dios. Y mira el versículo 15, guárdate tú también de él, le dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que, hermanos, es muy importante esto también. Hermanos, por ejemplo, Jesús se ofreció como sacrificio perfecto, ¿verdad, hermanos? En la cruz. ¿Había gente que tenía algo contra él? Sí. ¿Quiénes pidieron que lo crucificara? ¿Detuvo que él pudiera ofrecerse delante de Dios? No. ¿Por qué? Porque él, aún crucificado, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, alguien puede tener algo contra nosotros. Pero si nosotros hemos procurado el bien, si nosotros hemos procurado la reconciliación, si nosotros hemos orado, hermanos, y hemos pedido a Dios que nos sane y ya no sentimos nada, nosotros somos libres para servir a Dios. Y como este hombre Alejandro aquí, hermanos, el Señor le pagará conforme a sus maldades. Pero nosotros debemos ser libres y seguir, puestos los ojos en Jesús. Mi atención debe estar en Él, hermanos. Me gusta tanto lo que dice Filipenses 4:8. Yo debo pensar en todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, manda dardos de fuego. Porque Satanás nos va a hacer tratar de vivir pensando en el mal que nos han hecho. Y los demonios tienen un poder, hermanos, para hacernos revivir las cosas, volverlas a vivir en nuestra mente y volver a sentir el enojo que antes se sintió. Y eso es lo que quiere Satanás, para que siga, hermanos, aquel enojo. Pero nuestro Dios quiere que pasemos pensando en las cosas buenas, en las cosas que son de Dios, en su palabra. Hermanos, ocupémonos cuando estemos heridos, hermanos, vengamos a la iglesia, sirvamos a Dios, escuchamos predicaciones, hablemos con hermanos, salgamos con amigos a correr, a jugar, hermanos, estemos ocupados en actividades buenas, sanas. Hacer ejercicio es bueno, por ejemplo, hermanos. Ocuparse en muchas cosas y sobre todo en la oración y en el estudio de la palabra. Es tan importante tener amigos, hermanos. Porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Y la Biblia nos llama a llevar las cargas los unos de los otros. Y no encerrarnos nosotros solos, sino pedir ayuda, tener amigos de confianza, familiares. Pedir oración, hermanos. Mostrar que somos débiles también. Hermanos, el cristiano no puede odiar. ¿Cuándo decimos amén? Amén. ¿Y por qué no podemos odiar? Porque cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y su perdón es por gracia. Y Él nos ha perdonado, hermanos. ¿Sabe? Dios nos perdona así. Dios no nos dice, ve y haz este montón de cosas, o te voy a castigar así para perdonarte. No. Dios nos perdona de esta manera. Mi hijo muere por ti en la cruz, dice Dios. Mi hijo paga el precio por ti. Y yo te perdono a ti. Y tus pecados nunca los traigo más a mi memoria. Los tiro a lo profundo del mar. Y yo sé que eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Que nosotros, hermanos, recordamos. Pero sí, hermanos, podemos ser sanados en la presencia de Dios. Pero el perdón de Dios contra nosotros es así, hermanos. Él nos perdona de tal manera. Y porque Él nos ha perdonado así, nosotros, hermanos, somos llamados a dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Y qué es gracia, hermanos? Algo que no merecíamos. Nosotros hemos recibido el perdón que no merecíamos. Y debemos perdonar a una persona que no lo merece. Y otra vez, ¿por qué?
porque si no los perdono, yo me voy a hacer el mal. Mi familia le voy a hacer el mal. Me acuerdo de un amigo, hermanos, yo sé que algunos lo conocen aquí. Yo tengo un amigo que él tenía muchas motos y vivía en Brooklyn, y vinieron una pandilla de afroamericanos, le robaron sus motos, él sabía dónde estaban, él llamó a la policía y la policía le dijo, ay, que vean ellos, y él se enojó tanto, hermanos, de que hasta quería irles a disparar. Y ellos no son cristianos, pero un amigo le dijo, vale la pena dispararle a estos hombres por unas motos. Tú estás joven, 30 y algo de años tenía, estás joven, la puedes volver a tener, pero en la cárcel no vas a volver a tener a tu familia. Vale la pena perderlo todo. Y así este hombre se calmó. Y nosotros, hermanos, que tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que, hermanos, debemos orar de que el Señor nos perdone, como José. José perdonó a sus hermanos y les dijo a sus hermanos, ustedes me querían hacer el mal y me lo hicieron. Y Dios los castigó por su pecado, me hicieron el mal, pero Dios lo encaminó para bien. Amén. ¿Y qué es la promesa de Dios para nosotros, hermanos? Que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Amén. Él, hermanos, va a usar el mal que nos quieran hacer para bien. Amén. Y al mismo tiempo, hermanos, también tener cuidado, hermanos, porque el pecado trae consecuencias también. Aquí le está diciendo, hermanos, ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a cárcel. Yo me recuerdo en la cárcel, hermanos, cuando hacía trabajo voluntario en la cárcel, que habían unos muchachos que habían cometido crímenes, que salieron hasta en la página elsalvador.com, hermanos. Ahí fue como yo me di cuenta de lo que ellos habían hecho. Y después un día en el culto, hermanos, viene y me comienza a decir todavía, a culpar a Dios por todo lo que le estaba pasando, que le estaban dando 70 años. Y yo como le dije, ¿y fue Dios el que le dijo que anduviera con esos hombres? ¿Fue Dios el que le dijo que anduviera con esas pandillas? ¿Fue Dios el que le dijo que hiciera ese crimen? ¿Fue Dios el que le dijo que mandara a llamar a ese hombre para matarlo? Si la Biblia dice no matarás, no le eche la culpa a Dios, le digo yo, de lo que usted y sus propias decisiones decidieron para hacer. Pero, hermanos, muchas veces se quiere culpar a Dios de cosas que nosotros mismos hemos escogido para nosotros, hermanos. Amén. Y termino con el Salmo 103 en la pantalla. Si quiere se pone de pie. Versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios que como el Padre se compadece de sus hijos. Hermanos, cierre sus ojos y piense por esto en un segundo. Yo sé que yo lo acabo de vivir. Cuando uno tiene sus niños por primera vez, ¿verdad que se siente tan bonito, hermanos? Dicen que las hermanas sienten más bonitos que el hombre. Porque la hermana, cuando le dan ese bebé y lo pone en sus brazos, su alma queda pegada a ese bebé que acaba de nacer. Y hermanos, los papás aman a sus hijos. Bueno, mi hermano José me llamaba, ¿verdad? Y me dice, yo le digo, solo llevo 5 días y cómo quiero a la niña. Y ella lleva 18 años con una de sus hijas y 15 con la otra, hermanos, y cómo él la ama. Hermanos, aquí ustedes cuánto aman a sus hijos. Y verdad que se compadecen de ellos, hermanos. Así se compadece Jehová de los que le temen. El siguiente versículo dice, Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce, nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Hermanos, Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que nos enojamos cuando nos hacen el mal. ¿Usted cree que José no se sentía enojado cuando por una mentira fue a parar a la cárcel? Él no quería tocar a la mujer de Potifar y ella mintió y fue hasta la cárcel. ¿Usted cree que él no se sentía enojado, hermano? Claro que sí. Estos hombres eran igual que nosotros, pero ellos se fortalecieron en Jehová su Dios. Y yo quisiera concluir orando. Y si usted quiere, hermanos, por favor, tomemos un tiempo de oración en el cual le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que Él nos examine, que Él quite de nosotros todo enojo, hermano. Y que Él, quizás, por ejemplo, usted diga, yo no tengo algo contra alguien personal ahorita, pero quizás, hermano, pueda decir como quizás yo, Señor, ayúdame con mi carácter. Quizás usted diga eso hoy. Quizás no sea que esté enojado con alguien, quizás sea usted mismo, hermanos. Vengamos en palabras de oración. Vengamos al trono de la gracia.
Dice la Biblia que en ese lugar encontramos gracia, misericordia y socorro, hermanos. En la presencia de Dios, cuando venimos contritos, con un corazón contrito y humillado, Él no nos rechaza. Hermanos, la primera vez que venimos a los pies de Cristo, veníamos con enojos, con iras, con un montón de cosas. ¿Nos rechazó Él? No, nos tomó, hermanos. Y nosotros nos arrepentimos y le pedimos que nos ayudara y Él nos ayudó. Y todos nosotros venimos constantemente a su presencia, hermanos. Y Él nos perdona siempre. Padre, te alabo y te exalto. Y vengo en palabras de oración, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que yo sé que usted nos ha hablado a todos nosotros esta tarde, y que usted nos hable y nos ministre, Señor,